Este video se realizó para el capítulo de transmisión del curso de transporte de energía eléctrica de la Universidad Distrital. La siguiente tabla contiene los cálculos necesarios para el modelo de línea corta. Iniciamos por las características del conductor, que tiene una densidad de corriente similar a la que vamos a transmitir. El radio medio geométrico, el diámetro total del conductor, el peso aproximado, la carga de ruptura, el área de sección transversal, el módulo de elasticidad, el coeficiente de dilatación lineal, la resistencia a 75 grados, que es la que nos brinda el proveedor, y la corrección a 27 grados, que es la que nos sirve a nosotros. Vamos a hacer una leve explicación del modelo de línea corta. Entonces, básicamente el modelo de línea corta es el que se presenta acá en la figura, que no es más que una impedancia en medio de la línea, que vendría siendo una resistencia en serie con una inductancia, en donde tenemos pues nuestra generadora, es el valor BS, la corriente que circula es IS, que es la misma IR, y BR, que es el voltaje que necesitamos en la carga. Entonces el modelo de línea corta se puede presentar como una red de dos puertos en su forma matricial, que es esta formulita que encontramos aquí, y pues los parámetros A, B, C y D los obtenemos según las leyes de Kirchhoff, pues sabiendo que BS es igual a BR más IR por Z, por la impedancia, y pues ya habíamos dicho, IS es igual a IR, el parámetro A sería igual al parámetro D, que sería igual a 1, B vendría siendo la impedancia, y C sería igual a 0. Entonces obtenemos el siguiente modelo. Y pues parte del cálculo que se realiza en nuestra hoja pues llevará a esto. Volvemos a la hoja de cálculo donde hablamos de las características propias de nuestro circuito en particular. Entonces tenemos que es un circuito simple, es decir que vamos a transmitir un solo conductor por fase. La potencia de la línea que vamos a transmitir son de 100 megavatios, la corriente son 291.5 amperios, el nivel de tensión son 220 kilovoltios, la longitud de la línea 876, la resistencia que encontramos aquí es la misma resistencia corregida a 27 grados por la longitud de la línea. La X que encontramos es la inductancia de la línea, que la calculamos según la fórmula que vemos acá, que son 4pi por 10 a la menos 4, que es el mu relativo del aire en kilómetros, dividido en 2pi por el logaritmo natural del radio medio geométrico sobre la distancia media geométrica de la línea. La capacitancia se rige por la siguiente fórmula, en donde tenemos 2pi por la permitividad eléctrica del aire en kilómetros también, dividido en la longitud, en el logaritmo natural de la distancia media geométrica sobre el radio medio geométrico. El radio medio geométrico nos lo proporciona el proveedor, y la distancia media geométrica sí la calculamos según la separación entre las fases, como estén ubicadas en la línea, en la torre. Tenemos también el radio conductor, el factor de potencia al que vamos a transmitir, C, que es lo que encontramos ahorita por la distancia, y X, que es también lo que encontramos ahorita por la distancia. Tenemos también la vida útil de la línea, el tiempo en interoperación, el costo por megavatio hora, y por este lado tenemos las características del modelo pi de línea corta. Entonces pues encontramos los valores de BR, que pues es la misma fórmula que mostramos ahorita, solo que pues en Excel manejamos los números imaginarios. Entonces es la suma del voltaje más el producto de la impedancia por la corriente. Y IR pues habíamos dicho que es la misma IS que estamos transmitiendo, pero pues acá la tenemos con el factor de potencia en imaginarios. Los parámetros, como ya los habíamos dicho, la impedancia de la línea, que se me olvidó nombrarla acá, pues que es la suma de R más X. Los parámetros anteriores se calcularon para utilizarlos en los criterios eléctricos, como lo son el límite de regulación, la estabilidad y la capacidad térmica del circuito. Entonces, bueno, el porcentaje de regulación es un porcentaje que debe estar entre más o menos 10% del voltaje que vamos a transmitir. Este voltaje se calcula
como la magnitud del voltaje VR, que es el voltaje que tendríamos en la carga, dividido en el parámetro A, que para este caso es 1, menos el voltaje al que vamos a transmitir en la línea, dividido sobre el voltaje que vamos a transmitir en la línea, por 100, pues para que nos dé un porcentaje. Bueno, el voltaje de regulación lo calculamos pues despejando la fórmula, igualándola al 10%. Entonces ahora vamos a buscar ese valor BS, que pues es el resultado que tenemos. Entonces decimos el 10% dividido en 100 de la fórmula, todo por el voltaje al que vamos a transmitir, más el voltaje que vamos a transmitir, todo por el parámetro A. Y con este voltaje hallamos una potencia. Con la fórmula trifásica de potencia, acá tenemos el voltaje anterior que calculamos por la corriente a la que estamos transmitiendo, dividido por el factor de potencia que vamos a tener en la línea. El criterio de estabilidad es un poquito más sencillo de calcular, lo calculamos como la magnitud del voltaje de la carga por el voltaje al que vamos a transmitir dividido en el parámetro X, que es la inductancia que vamos a tener en la línea. Y por último, la capacidad térmica, que se compone de QC, que es el parámetro de convección, y QR, que es el parámetro de radiación. Para el parámetro de convección utilizamos la siguiente fórmula, que ya contiene constantes determinadas, en donde tenemos en cuenta la densidad del aire de la zona en la que vamos a trabajar y el diámetro total en milímetros del conductor que vamos a utilizar, multiplicado por la diferencia de las temperaturas a la que está diseñada el conductor y la temperatura ambiente en la que vamos a trabajar. El parámetro QR también ya es una fórmula que está diseñada con algunas constantes y también tiene en cuenta el diámetro del conductor y la diferencia también entre las temperaturas, pero acá pues se llevan cada una a la 4. Con estas dos características que tenemos, podemos la suma de las dos nos daría la corriente, un parámetro de corriente que es la suma, la fórmula es la suma de Q de convección más el Q de radiación dividido en la resistencia corregida a 27 grados, como la vamos a utilizar, a la 1 media. Y con esta corriente podemos encontrar el parámetro pues en vatios que vamos a utilizar, la potencia, utilizando el voltaje que vamos a transmitir. Entonces la fórmula también es la fórmula de potencia trifásica, donde utilizamos pues la corriente que acabamos de calcular por el voltaje que vamos a transmitir por el factor de potencia que tenemos. Bueno, con esos parámetros que encontramos de potencia por cada uno de los criterios eléctricos, pues sabemos si el cable nos va a funcionar o no. Nos debe dar una potencia superior a la potencia a la que vamos a transmitir. Pues para este caso vemos que el cable no nos sirve, pues la potencia que nos está dando acá es inferior a la potencia que vamos a transmitir. Sin embargo, pues nosotros hicimos el cálculo de las pérdidas eléctricas del conductor. Entonces para las pérdidas tenemos que tener en cuenta el coeficiente de rugosidad del conductor, que pues es de 0.887 para cables trenzados, el coeficiente meteorológico para la zona, que es de 0.8, la temperatura media de nuestra zona, que es de 26.2, la altura sobre el nivel del mar, que son 260 metros, la presión barométrica en centímetros de mercurio, la densidad relativa del aire, la tensión crítica disruptiva en mal tiempo. Entonces acá entramos a hacer una pequeña descripción de la tensión disruptiva en mal tiempo. Bueno, entonces para la tensión crítica disruptiva en mal tiempo utilizamos la siguiente fórmula, en la cual tenemos en cuenta la densidad relativa del aire, coeficiente de rugosidad del conductor, el coeficiente meteorológico, y necesitamos un dato extra que son las horas en mal tiempo o en buen tiempo de la zona en donde vamos a trabajar. También utilizamos el radio medio geométrico, la distancia media geométrica, y para la tensión crítica disruptiva
En buen tiempo tenemos exactamente la misma fórmula, solo variamos el parámetro pues, de las horas en buen tiempo o en mal tiempo que se calculan para la zona en donde vamos a trabajar. Tenemos acá las pérdidas por efecto corona para buen tiempo, que lo ideal es que sean 0, pues es la fórmula de efecto corona, y las de efecto corona para mal tiempo, pues lo único que variamos es la cantidad de horas de buen tiempo o de mal tiempo que tenemos en la zona. Lo ideal es que estas pérdidas sean lo menor posible. También se calcularon para el total de la vida útil de la línea, que es alrededor de 15 años según los textos. Ahora calculamos las pérdidas por efecto Joule para la vida útil. Aquí tenemos en cuenta la corriente a la que vamos a transmitir, por la vida útil de la línea, por la resistencia que tiene la línea, una constante, las horas de mal tiempo, el factor de carga para Colombia, y todo está multiplicado por la vida útil de la línea, como ya habíamos dicho. Entonces las pérdidas totales en la línea para la vida útil es la suma entre las pérdidas del efecto corona y las pérdidas del efecto Joule. La eficiencia la calculamos con la fórmula de la potencia de entrada sobre potencia de salida. Entonces acá tenemos en cuenta pues la parte real, la magnitud del voltaje de salida por la magnitud del voltaje de la corriente de salida por el coseno de la diferencia entre los dos ángulos, y todo lo multiplicamos por 100. Y por último, el criterio económico. Entonces tenemos dos variables que conforman el criterio económico, que son los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos tienen en cuenta pues los 3 cables que vamos a pasar, las 3 fases que vamos a llevar, por 8.000, que es el costo que tiene el cable. Los costos variables se componen por esta fórmula, en la cual tenemos en cuenta las pérdidas totales en la línea durante un solo periodo, por eso lo dividimos en 15, en megavatios, por eso lo dividimos en 1000, por el costo del megavatio hora, que está acá, lo estamos utilizando según el costo de Codensa. Y para el valor presente de los costos variables en la vida útil utilizamos la fórmula de anualidades, en la que tomamos el valor que acabamos de encontrar como costo variable y lo traemos como una anualidad, o sea, vendría siendo la tasa R, el interés que estamos manejando es el interés de un proyecto de interés social, o sea, 0.12, y lo traemos en el tiempo un periodo, que es el tiempo que esperamos que entre en operación la línea. Tendríamos entonces los costos totales, y este es el parámetro pues, por el que nos vamos a regir para seleccionar el cable, después de los 3 parámetros que tenemos acá en cuenta pues, de los criterios eléctricos que hemos visto. Entonces tenemos acá 5 cables, 5 posibilidades, de las cuales pues, la mayoría no cumplen la capacidad térmica. El único que cumplió con los requerimientos es el conductor ACCR Pigeon, que cumple con los 3 criterios, y pues es el que nos tiene como nos da como la mejor viabilidad para el proyecto. Bueno, ahora vamos a calcular el cable de guarda, para lo que primero debemos hacer un estudio del nivel cerámico de la zona a estudiar. Primordialmente vamos a observar que nuestra zona de estudios está comprendida en la zona noroccidental del departamento de Casanare, comprendido por los corregimientos o municipios de Matepalma, La Despensa y Guarataro, a lo cual vamos a ver que en estas zonas el nivel cerámico que se ve es entre 40 y 60. Recordemos que el nivel cerámico es la densidad de descargas atmosféricas que se escuchan o ven en la zona durante un año. Partiendo de esto, vamos a observar que hemos elegido 3 cables de tipo ACC de sección cercana o superior a 50 milímetros cuadrados,
y que su resistencia mecánica sea la adecuada para las condiciones de la línea. Tomando en cuenta esto, hacemos el cálculo de la tensión del cable de guarda. Para las líneas de transmisión de 115 a 230 kilovoltios, se busca un cable que tenga una sección cercana o superior a los 50 milímetros cuadrados y que su resistencia mecánica sea la adecuada para las condiciones de la línea. Además, se debe tomar en cuenta el criterio económico para adquirir el cable de menor precio que cumpla con estas dos características nombradas anteriormente. Por lo cual, vamos a utilizar la fórmula de tensión del cable de guarda, en la cual involucra los factores de el voltaje de línea por fase, el peso del conductor y el peso del cable a elegir. Nosotros hemos definido 3 tipos de cables diferentes que a nuestro criterio son los más apropiados para esta tarea, pues cumplen con la sección transversal de ser superior a los 50 milímetros cuadrados, y sus cargas de rupturas no son muy altas en comparación a otros cables existentes en el mercado, y su precio es módico para el proyecto. A continuación nos disponemos a realizar la simulación de nuestra línea de transmisión utilizando el programa DLTCAD. Bien, para ello necesitamos entonces primero saber nuestra ruta por donde vamos a transmitir la energía. En nuestro caso nos encontramos en el departamento del Casanare y vamos a transmitir la energía desde el pueblo de Guarataro hasta el pueblo de Matepalma. Por medio del programa Google Earth hemos realizado los estudios de impacto ambiental e impacto socioeconómico con el fin de encontrar 3 rutas posibles. Aquí las encontramos. Utilizaremos entonces la ruta de la mitad, la de color verde claro o agua marina, ya que esta es más corta y tiene ángulos menos pronunciados, lo que nos conviene ya que reducirá los costos a la hora de realizar el tendido. Hemos utilizado el programa de Google Earth, ya que gracias a la opción de mostrar perfil de elevación podremos encontrar cada una de las altitudes en los puntos de nuestra ruta. Además de ello, también encontraremos los puntos cardinales de cada uno de ellos, y esto es lo que necesitaremos para el archivo UTM que se utilizará en el programa de DLTCAD. Hemos ya tomado aquí unos valores, hemos tomado 91 valores, los cuales ya pasamos a un archivo UTM que será llamado a continuación en el programa de DLTCAD. Nos encontramos ya en el programa de DLTCAD. Vamos a llamar nuestro archivo UTM. Le damos aquí en archivo, abrir. Buscamos el archivo .utm que ya lo guardamos previamente en el escritorio. Datos perfil. Señalamos desplazar fila de encabezamiento, continuar, aceptar. Él nos generará entonces los puntos en el programa, como podemos notar. Aquí encontramos los puntos. Este es un perfil de vista aérea. Hasta ahora tenemos los puntos. Debemos entonces a continuación unirlos. Le damos aquí en cálculos, trazar ruta de línea de transmisión. Lo siguiente será entonces punto por punto, señalar la ruta que queremos elegir. Hemos terminado ya de trazar nuestra ruta. Entonces le damos clic derecho y le damos salir. Lo siguiente que haremos es calcular el perfil topográfico. Ya como
lo podemos ver acá. Nos ha calculado el perfil topográfico. Tenemos la línea de transmisión, o sea, por donde va a pasar nuestra línea de transmisión, y podemos notar aquí, comparándolo con Google Earth, que es la misma ruta. Nos dispondremos ahora a configurar los datos del proyecto. Esta es la parte más importante. Vamos aquí a datos del proyecto, configuración general. Lo primero será configurar el diseño. Nosotros vamos a transmitir 220 kilovoltios con una potencia nominal de 100 megavatios. La frecuencia obviamente es 60, pero está en Colombia. Vamos a tener una simple eterna. Vamos a transmitir únicamente 3 conductores, un cable de guarda, y de tipo simplex, un solo conductor por fase. En las consideraciones lo dejamos como está. Gráfico igual, cálculos varios no los tenemos en cuenta por este momento. Y nos vamos aquí a condiciones ambientales. Ponemos las condiciones de nuestro departamento Casanare. Podemos notar aquí el viento máximo, la temperatura máxima, temperatura media. Bien, y por último nos vamos a proyecto, donde podemos entonces editar la entidad que lo ejecuta. En nuestro caso, por ser un proyecto de educación de la Universidad Distrital, lo pondremos así. Para el curso de transporte de energía, la profesora Diana Estela García, y le damos aceptar. A continuación entonces seguimos con la configuración de los datos del proyecto. Vamos a configurar las catenarias que nos va a mostrar. Para nuestro caso sería interesante ver todos los conductores y que nos muestre también el cable de guarda. Entonces le damos a aplicar. Bien, lo siguiente que necesitamos para nuestro proyecto será comprobar en las bases de datos del mismo que se encuentre todo lo que vamos a usar en nuestra línea de transmisión, es decir, los conductores, los armados, los soportes y los aisladores, ya que en algunas ocasiones no encontramos lo que necesitamos. Sin embargo, el programa tiene una opción para crearlos o modificar sus componentes. Nosotros, por ejemplo, aquí en los conductores vamos a utilizar para la línea de transmisión el cable de tipo Pigeon, que es un cable de tipo ACSR, y hemos tenido que modificar por medio de editar datos las características eléctricas. Ya lo hemos modificado anteriormente. Aquí a baja temperatura, 27 grados, lo hemos modificado por corrección de temperatura a 75 grados, que es lo que siempre nos da los catálogos de cables de las empresas que los fabrican. El coeficiente de emisidad, el coeficiente de absorción solar y, muy importante, el radio medio geométrico. Bien, le damos grabar y salir. Bien, también podemos entonces verificar en las bases de datos que se encuentren el tipo de armados que vamos a utilizar en nuestra línea de transmisión. Para nuestro caso vamos a utilizar dos tipos de armados, el S138 y el A138. Como podemos ver, ya están configurados y con esto no tenemos ningún problema. Entonces le damos grabar y salir. El DLTK trabaja su simulación por medio de condiciones ambientales, es decir, en esta pestañita podemos cambiar la condición a la cual está expuesta la línea de transmisión. Hablamos entonces de temperatura y vientos que puedan afectar la línea de transmisión. Para cambiarlo, entonces vamos aquí a datos del proyecto y en hipótesis de cálculo mecánico podemos entonces cambiar estos tipos de hipótesis. Nosotros utilizaremos ya unas hipótesis que ya hemos cambiado anteriormente. Vamos a mostrarlas. La hipótesis número 1 será entonces que la terna esté a 75 grados centígrados sin viento. La segunda hipótesis será que se encuentra a 26,2 grados centígrados sin viento. La tercera hipótesis será 5 grados también sin viento. La cuarta será a menos 6 grados con un viento de 4.3 km por hora. Y la quinta hipótesis será a menos 6 grados también, pero con el viento máximo de 6.4. Ya lo hemos cambiado anteriormente, así que le damos a aceptar.
A continuación lo que haremos será llamar a nuestro proyecto desde la base de datos y los tipos de anclaje de armados y conductores que vamos a utilizar para nuestra línea de transmisión. Lo primero que haremos será llamar a nuestra tabla de armados. Nosotros ya los hemos seleccionado antes para añadir un nuevo, entonces le damos aquí a agregar nuevo y pues seleccionamos el que necesitamos. Ya tenemos los tres que vamos a utilizar en nuestra línea de transmisión. Será el de tipo S138 para pasante, el de 1PR3 de 3 líneas de tipo anclaje, pero generalmente se utiliza para ángulos, y el 1PTB3 también de tipo anclaje, pero generalmente lo utilizan de tipo terminal. Bien, le damos entonces a aceptar. También entonces tendremos que seleccionar aquí en los datos del proyecto la tabla de conductores, que son los conductores que vamos a usar. Aquí ya sale por predeterminado el programa todos los conductores que están allí. Sin embargo, no los vamos a usar todos, entonces le damos borrar todo y vamos a seleccionar los que vamos a utilizar. En nuestro caso vamos a utilizar dos tipos. Para la terna vamos a utilizar el tipo Pigeon, que es un cable ACSR. Aquí, aceptar. Y para el cable de guarda utilizaremos el driver. Bien, le damos a aceptar. Ya que hemos llamado al proyecto los tipos de torres y los tipos de cables que vamos a utilizar, vamos a entrar a definir para qué se van a utilizar. Entonces le damos aquí en distribución, aquí en datos por omisión, y vamos a seleccionar entonces para qué se van a utilizar los cables que hemos llamado. Siempre en nuestro caso vamos a utilizar el cable tipo Pigeon para los conductores de fase. El conductor de fase de la terna 2 pues no lo vamos a utilizar, solo vamos a utilizar una fase. Y el cable de guarda será el tipo Raven. Vamos a utilizar también para nuestro proyecto torres de celosía. Esto se va a hacer en cada una de las condiciones, ya lo hemos hecho anteriormente, entonces le damos cerrar. Bien, ahora ya tenemos todo lo necesario para comenzar a realizar nuestra línea de transmisión. Entonces podemos comenzar a colocar las torres. Hay dos formas de hacerlo: colocarlas una por una con esta herramienta de acá, o el programa ya nos da una opción para colocarlo automáticamente y ahorrarnos mucho tiempo. Es esta de acá, vamos a darle. Como podemos notar, entonces ya él nos ha colocado a las distancias convenientes todas las torres en la distribución. Si pasamos por encima podemos ver qué tipo de soporte es, la flecha, la catenaria, todo. Bien, aunque la distribución automática del programa nos ha dado una muy buena distribución, también podemos hacer uso de las herramientas de insertar estructura, eliminar estructura o editar estructura para modificar algunas estructuras que a nuestro parecer no quedaron bien dentro de la línea de transmisión. Por ejemplo, aquí al final quedaron dos estructuras demasiado pegadas, entonces vamos a modificarlas. Vamos a hacer aquí un pequeño zoom. No podemos eliminar la estructura porque el vano quedaría muy grande y se nos pasaría de la línea de seguridad. Entonces lo que vamos a hacer es mover las estructuras para darles un poco de espacio y que no queden tan seguidas. Entonces vamos a sacar el clic derecho y mover con mouse. Bien, aquí ya entonces podemos ponernos a mover las estructuras para que no queden tan pegadas. Vamos a mover esta también y esta también. Démonos cuenta que si nos pasamos del rango
el vano ya se va a poner rojo, es decir que ya pasa la línea de seguridad y no nos va a servir. Entonces lo volvemos a subir. Bien. Y otra cosa que debemos hacer es que el programa nos coloca todas las estructuras del mismo tipo, es decir, todas estas estructuras son de tipo S y son de tipo alineación. Sin embargo, nuestro proyecto tiene ángulos, obviamente, y necesita en esas partes donde hay ángulos tener otro tipo de estructura que soporte ese tipo de fuerza. Comenzaremos entonces por editar las estructuras del inicio y final de nuestra línea de transmisión. Utilizaremos estructuras del tipo terminal, tipo TV-3. Entonces le damos aquí en donde dice, en el icono de editar estructura, y seleccionamos la del inicio. Y como ya habíamos dicho antes, todas las estructuras están de tipo S, ya que la distribución automática nos las toma todas del mismo. Entonces debemos cambiarlo por un PTV-3. Le damos a aceptar. Como ven, ya se ha cambiado. Ahora haremos lo mismo con la de final. Vamos entonces en editar estructura, seleccionamos y la cambiamos también a TV3. Aceptar. Y bien, como vimos anteriormente, nuestra línea de transmisión tiene zonas donde hay ángulos bastante pronunciados y en los cuales la estructura de tipo S no es capaz de soportar ese tipo de fuerzas, por lo cual también debemos cambiar ese tipo de estructuras. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esas estructuras por estructuras de tipo PA2 de tipo angular. Ya las tenemos seleccionadas, ya sabemos cuáles son, entonces procederemos a ello. Igualmente le damos entonces en editar estructura. Y la cambiaremos entonces por PA2-3. Le damos a aceptar. Ya tenemos entonces prácticamente terminada nuestra línea de transmisión. Lo último que tenemos que hacer será aquí en herramientas y distribuir los amortiguadores. Le damos entonces distribuir. También debemos distribuir en todas las puestas a tierra, y por defecto están no puestas a tierra, pero entonces le damos aquí en esta tierra, iniciar en estructura 0 y todas las estructuras le damos a aplicar. Vemos como ya aplica las puestas a tierra. Podemos entonces verificar que nuestra línea de transmisión funcione para todos los tipos de condiciones anteriormente realizados. Entonces le damos aquí en condición. Como podemos ver, cambia el vano. Sin embargo, se sigue manteniendo sobre la medida de seguridad, lo que es una buena señal. Podemos también mirar el árbol de cargas de cada estructura. Le damos un clic derecho, le damos en cargas de estructura y seleccionamos la estructura de la cual queremos observar el árbol de cargas. Podemos notarlo acá. Vamos a probar con otra. Vamos a probar con el final.
observamos entonces el árbol de cargas de cada estructura. Pasaremos entonces a observar los cálculos realizados por el programa. Tiene gran cantidad de cálculos y aquí están los cálculos mecánicos de los conductores. Podemos seleccionar entonces el tipo de conductor si queremos los cables de transmisión o el cable de guarda. Entonces podemos darle a calcular y él nos arrojará todos los valores. Aquí también se realizan cálculos acerca del árbol de cargas. Entonces seleccionamos el tipo de estructura, vamos a recalcular y nos bota todos los valores. Vamos entonces al cálculo, los cálculos eléctricos, es lo más importante, y podemos entonces después contrastarlo con nuestra tabla hecha en Excel. Le damos calcular y aquí está la temperatura a la que nos va a conducir en esta condición. Le damos salir. Podemos entonces aquí calcular los parámetros eléctricos. Todo esto está calculado también en la tabla Excel. Le damos recalcular, nos arroja los valores. Por último también entonces el programa tiene una opción para arrojar reportes de la línea de transmisión. Podemos entonces por aquí mirar las estructuras, los conductores, la progresiva, la cota, donde se encuentran los armados, ángulo, vano. Todo esto se puede exportar a Excel. Los amortiguadores. Podemos ver aquí también un cuadro de estructuras, todas las estructuras que se usaron en el orden que van. Y nos deja ver un resumen de los materiales utilizados. Hemos terminado entonces con la simulación de nuestra línea de transmisión en el Casanare del pueblo de Guarataro hasta Matepalma. Espero haya sido de su agrado la explicación y muchas gracias.